todos nuestros visitantes. Hay una hermosa página de Gabriel Miró, el escritor alicantino, en la que el ángel juega un importante papel en una de sus novelas. Pero en fin, esto es literatura española. Toda la figura del ángel está muy bien terminada, recogida, como cerrando el paso, el trono. Y mira la mirada, inigualable. Y con aquellas gotas de sudor, de sangre. La cofradía de Nuestro Padre Jesús, al sacar la procesión de Viernes Santo, acompaña, es fundamental la música en la procesión. Entonces acompaña los tronos, los pasos, los acompaña de bandas de música, pero también de unos grupos de tambores y cornetas y bocinas, exactamente, de la cofradía. La que estamos escuchando ahora es una de las bandas de música que acompañan a la procesión y que suelen interpretar marchas pasionarias con títulos muy bonitos como la procesión de Jesús, etcétera. Esta banda que estamos escuchando es la banda de música de Santanera, y estas son las bocinas a las que nos estábamos refiriendo, que son propias de la cofradía. Son unos van sobre un carro, sobre unas ruedecillas de carro, y producen un sonido que en algún momento escucharemos, absolutamente extraordinario. Notemos la perfección escultórica desde las distintas perspectivas. No es una figura estática, la del ángel tiene un movimiento que se advierte desde la punta de ese dedo magistralmente tallado hasta la postura de las piernas, que están en una actitud de acogida a ese ser humanamente rendido por todos los pecados de la humanidad, que se desploma sobre él. Aquí tenemos los tambores de la cofradía, que van cubiertos por tela, por lo tanto su sonido es destemplado y que tocan un mismo toque toda la procesión, y la bocina alargada, el sonido agudo que produce, representa las burlas que sufrió Jesús en el camino del Calvario. Son preciosas las hortensias que han puesto los camareros del paso este año, las hortensias rosas, y que adornan tan bellamente este paso. Ya nos anuncia este estandarte que inmediatamente pasará ante nosotros la hermandad del prendimiento, o hermandad del beso de Judas, que es como popularmente se le llama en Murcia al paso del prendimiento. El recogimiento de los penitentes contrasta con la afabilidad con que se dirigen al público, o el público se dirige a ellos, porque normalmente son personas absolutamente conocidas, aunque las constituciones de la cofradía desde 1600 dicen que el nazareno deberá ir cubierto para no ser identificado, diríamos ahora, para no ser conocido. Este es un estante que en este momento a algún familiar o amigo le está surciendo de aquellos obsequios que lleva en su sená o ubuchi. Y en el centro ahí vemos uno de los mayordomos. En el centro de esta fila de penitentes encontramos 3 mayordomos que llevan una vestidura también, representa al caballero, al hidalgo del siglo XVIII. Lleva una chorrera de encaje que representa la camisa dieciochesca. Por los puños también surge ese mismo encaje, y el resto de la túnica es igual. La zapatilla es blanca, de cuero, que representa el calzado de nuestro siglo XVIII, que podría llevar un hidalgo o un señor. Y este es un espectador, está vestido de mayordomo de Jesús, viendo la procesión junto a su familia. A mí me ha llamado la atención como de la sená, decís, ¿no? Sí. Del centro
del hábito del cofrade salen caramelos y con inscripciones, con alusiones a distintas cosas, pero con motivaciones religiosas. Por ejemplo, yo me he podido hacer con este caramelo del primer paso. Los ángeles le rodean y miran con ansiedad cómo descansa el Señor en los brazos de San Juan. Y otra más antigua: el ángel de la oración a Murcia vino volando para llenar de emoción el día de Viernes Santo cuando va en la procesión. Ya tenemos aquí el tercer paso, el paso del prendimiento o beso de Judas, que está compuesto por 5 figuras absolutamente magistrales en cuanto a la composición de la escena y al equilibrio que en ella se produce. Nazarenos con su cetro son los mayordomos, con la cruz de madera los penitentes y de nuevo el espectador. En la tradición de la procesión de Viernes Santo en Murcia viene desde la infancia. El beso de Judas es un paso compuesto por cinco figuras. Hemos visto el rostro de Jesús y de Judas. El prendimiento o beso de Judas lo hizo Salcillo en el año 1763, pesa 645 kilos y lo portan 28 nazarenos estantes. Costó a la cofradía 8.620 reales. Este paso está nutrido, digamos, embellecido por gran número de anacronismos. Hemos visto al soldado romano Malco, que lleva una vestimenta muy particular. Un viejo estante, de generación en generación habrá heredado de su familia el poder salir en ese paso. Esta es la mano del soldado Marco, que recibe la amenaza de San Pedro, del famoso brazo de San Pedro y de su espada, que ahora veremos. Es una vestimenta totalmente anacrónica. Incluso había un erudito del siglo XIX en Murcia, Díaz Casou, que decía que las medias del soldado Marco parecían el rayadillo de la guerra de Cuba. Eso para nosotros es algo ya lejano, pero entonces estaba muy cerca. La cabeza de Jesús y de Judas, las cabezas de Jesús y de Judas están realizadas del mismo tronco de madera. Son inseparables, es de una expresividad extraordinaria. Repite la iconografía de Judas con el cabello rojo. Salcillo hizo toda la procesión y estableció una serie de cánones representativos, de manera que su público identificase perfectamente cuáles son sus figuras. Incluso el gorro de este soldado Malco representa un gran anacronismo. Aquí tenemos San Pedro y su famosísimo brazo, del que también se cuentan muchas leyendas. Este es uno de los giros que efectúan los pasos en la procesión, que son impresionantes. El trono también lleva el escudo de la cofradía, también es reciente. Bueno, este es otro de los grandes anacronismos de Salcillo. El soldado que va en este paso es un soldado que podría ser del siglo XVII, como vemos perfectamente. Lleva su armadura, sus plumas y su lanza o pica, perfectamente anacrónicas. Esta es la gran belleza de todos estos pasos, ¿no? Los contrastes que se producen entre las distintas épocas representadas, entre las distintas actitudes de las figuras que componen el paso. La actitud del soldado es ¡qué penacho! Intentando separar el acceso de Judas a Jesús, y en el mismo paso se desarrolla simultáneamente otra escena, que es la escena de San Pedro en la actitud de cortar esa oreja al soldado Malco. Bien, esta es la murcianísima Plaza de las Flores, las bocinas de la cofradía de nuevo.
Ahí volvemos a ver el grupo escultórico con San Pedro en primer lugar y las dos figuras principales, las dos cabezas de Cristo y de Judas Iscariote. Notemos que el cabello de Judas Iscariote es de tono rojizo y además está como aproximándose a esa iconografía tradicional de la representación de Satanás en esa rugosidad de los mismos cabellos. En los planos que hemos visto más cercanos, así lo advertimos. Es impresionante todo el movimiento que tiene San Pedro intentando cortar la oreja del criado del pontífice o de los sacerdotes, que era Malco. Aquí tenemos en este momento a los estantes en el momento de arrancar, de salir con el paso desde el descanso que estaban realizando. Es impresionante la labor de las medias, de repisco, de todo el atuendo de estos nazarenos. De este paso son camareros don Enrique Ayuso Giner y su hermana doña Rafaela Ayuso Giner, que también reciben la tradición de su familia de ocuparse de este paso. Precisamente el anterior camarero trajo de Tierra Santa, del mismo huerto donde se desarrolló esta escena, trajo hace una decena de años tierra que actualmente va incluida dentro del trono del paso, que ha sido restaurado este año, este mismo 1994, por la Cofradía de Jesús dentro del programa al que nos estamos refiriendo, Murcia Restaura. Tenemos esa oportunidad, estamos viendo los pasos con su lucimiento original, tal como los realizó Francisco Salcillo, puesto que prácticamente todos han sido restaurados en los últimos 3 o 4 años, con una labor muy interesante y muy bien llevada por la cofradía. A propósito de restauración, he de resaltar la admirable restauración que se va haciendo en la Catedral de Murcia por la comunidad autónoma a través de la Consejería de Cultura. Va cambiando la fisonomía de esa catedral. Los penitentes pertenecen a la cofradía y salen también tradicional. Los puestos tampoco se pueden ceder, son propios del cofrade y nadie puede salir en su puesto. Lo reciben también de su familia. El adorno del paso del prendimiento es más sencillo. Hemos visto unas rosas amarillas. Aquí vemos una imagen donde se mezclan las dos escenas principales de ese paso. El adorno de las plumas es uno de los pocos que tiene este conjunto, que es prácticamente en su totalidad de talla de madera. Como vemos, la composición de los pasos es muy importante para Francisco Salcillo, así como la recuperación de la iconografía. Es la tercera vez que vemos en la procesión a San Pedro y vemos que responde. Y aquí tenemos su maravilloso brazo, del que también se cuentan leyendas, como el francés del siglo XIX que quiso cambiarlo por un brazo de oro macizo y quedarse con él. La mano es difícil de superar en escultura, como la rugosidad, como la muñeca. Como la mano de Judas o incluso la mano de este. Es impresionante los detalles, el cuidado y sobre todo la precisión con que Salcillo realizó todas estas figuras del conjunto escultórico. Salcillo estuvo con los jesuitas también y con los dominicos después y conocía perfectamente la Biblia. Este paso de la oración en el huerto está descrito principalmente por Mateo, que es el único que nombra a Pedro. Los otros evangelistas no nombran a Pedro como el autor de ese descalabro en la oreja del siervo Malco. Tenemos que llamar la atención sobre una de las técnicas escultóricas, que es la técnica del estofado. Aquí vemos un hermoso detalle que Salcillo desarrolló en algunos de los pasos. Es impresionante cómo esta es la labor que realizaba su hermana Inés, y es impresionante cómo desarrolla toda clase de figuras en la representación de la túnica estallada, y es una técnica llamada estofado, en el que se logra extraer la máxima belleza de esa túnica, tanto en pliegues como en formas. E incluso no solamente en el estofado, sino en
ese empastillado, que es un poco el relieve de la policromía que se observa más en la zona levantina y en la zona murciana. El pie también es perfecto, está hecho con todo detalle, a pesar de que nosotros tenemos la oportunidad de verlo bien, a pesar de que es de difícil acceso en la visión, tanto en la procesión como en el museo, pero está perfectamente hecho el pie de santo. Y aquí tenemos el conjunto otra vez, bellísimo. Va también un olivo natural en este paso. Javier, ¿y si los pasos salieran de noche? Estos pasos no podrían salir de noche, están pensados para salir en esta mañana de Viernes Santo, y así lo vienen haciendo desde el año 1760, 1770. Son pasos para verlos en la mañana de Viernes Santo. El movimiento del paso también es algo muy tradicional de Murcia. No hay ninguna marcialidad, no hay ningún ritmo. El paso echa a andar sobre los hombros de los estantes, y el ritmo que lleva el movimiento del paso es el que llevan los propios estantes andando. Al detenerse el paso, los estantes aprovechan para hacer sus obsequios a los numerosos amigos que ven la procesión, porque en la procesión participa todo el mundo, no solo los que salen llevando los pasos, no solo los que salen con sus cruces, no solo aquellos nazarenos que rigen como mayordomos la procesión, sino el público que asiste en las calles de Murcia. Notemos como Salcillo no solamente cuida las figuras primordiales o principales como Jesús y Judas, sino este caballero que está con un atuendo propiamente del Renacimiento, del siglo XVI, todo más XVII. Es un soldado del siglo anterior, es decir, del siglo XVII, o del XVI incluso, ¿eh? Es uno de los anacronismos habituales en Salcillo. Todo el paso es un conjunto en el que entra a formar parte tanto el olivo natural, el adorno floral, la figura de los pasos. Incluso en el propio color hay una sintonía, ¿no? Este paso está dominado por los verdes y por los pardos y por los amarillos, y el adorno floral que se hace está perfectamente conjuntado. Los floreros de Murcia también prestan a los pasos de Salcillo una maravillosa atención. La doble figura de Jesús y de Judas trae la riqueza de simbolismos, digamos, de una misma pasta, de una misma carne, como se observa en toda la genealogía de Jesús, donde no solamente hay pureza de sangre en algunas ocasiones, sino, por decirlo de alguna manera, donde se ha mezclado el pecado. Judá, de Tamar, su hermana, en incesto, tiene un hijo que es una cadena dentro de esa genealogía ascensional de Jesús. Ahora estamos oyendo a los tambores de la cofradía y a la bocina, que seguramente iremos a uno de los toques tradicionales de los tambores. La combinación de las dos escenas es uno de los grandes logros de Salcillo en este paso. Observarán que algunos nazarenos, de los que van en penitentes, pueden ir descalzos, pueden hacerlo voluntariamente, o sea, pueden ir con sandalia o descalzo, distintamente, aunque hay una hermandad, que es la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, en la que marchan, en la que van todos los nazarenos descalzos, incluso los que llevan el paso, pero eso será más adelante. Este es el rostro de un penitente, y este es uno de los tambores de la cofradía. A mí me impresiona mucho la figura de Jesús, que se deja abrazar por Judas. Le ha dicho: salve maestro, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Se deja abrazar ahí en el paso de Salcillo, físicamente, porque interiormente casi no. La mirada está reprochando un tanto a Judas esa actitud
y no solo actitud, esa malignidad de su corazón que vende al amigo, que vende al maestro. Aquí estamos, nuestros nazarenos entregan a sus amistades multitud de caramelos. En esta imagen podemos ver perfectamente lo espléndido de la técnica del estofado en la túnica de San Pedro, así como el juego de pliegues, la constitución anatómica del santo, la postura de fuerza que gravita sobre todo en la actitud desafiante de ese brazo magnífico del discípulo predilecto de Jesús. De ese brazo y esa pierna que oprime. La figura está en función de la fuerza que está realizando. Esta hermandad que tenemos ante nosotros, por el fondo del escudo color rosado, es la hermandad de los azotes o hermandad de Jesús en la columna. Son hermandades denominadas así en función de los pasos, pero todas las hermandades pertenecen a la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia, que fue fundada en el año 1600 por los padres agustinos, que se situaron en los arrabales de la ciudad de Murcia, en esa iglesia que se construyó entonces y que luego sufrió diversas reformas, la misma iglesia de Jesús, desde la que esta mañana ha salido la procesión de Viernes Santo. Ese es el emblema de la cofradía. Por el fondo color rosa, ese nazareno pertenece a la hermandad de los azotes o de Jesús en la columna, que es exactamente el paso que tenemos ante nosotros. Los azotes o Jesús en la columna es el último paso que hizo Francisco Salcillo para la procesión de Viernes Santo. Lo realizó en el año 1777. Salcillo, no lo hemos dicho, nació en 1707, 70 años tenía cuando realizó este paso y murió en el año 1783. Pesa 650 kilos y lo portan 24 nazarenos. Recibió, según el recibo que figura firmado por Salcillo en la cofradía, 7.899 reales de vellón. Sus camareros son don José Barceló Clemares y su madre, doña Teresa Clemares. También es una familia de gran tradición en la cofradía que se ocupan del adorno de este paso. Vemos que este paso justamente lleva un adorno floral muy hermoso. Está compuesto de diferentes flores, gladiolos, lilium, liatri, flores que sin duda alguna embellecen un paso fundamentalmente austero. Está compuesto solamente por 4 figuras. Quizá la más representativa de todas ellas es la del sayón, que es como se le llama a estas figuras, el sayón que hay sentado en la parte posterior del paso. Es impresionante. Salcillo representó muy bien. Este es el sayón que está sentado al fondo del paso y que ejerce un gesto de burla hacia el personaje principal, hacia Jesús, que está siendo en este momento azotado. Se ha dicho que este, al ser el último paso de la cofradía de nuestro Padre Jesús, que hizo Salcillo para la cofradía de nuestro Padre Jesús, es un paso de decadencia de un escultor anciano, de un escultor que en Senectú realiza un trabajo. Sin embargo, es una opinión muchísimo más aceptable, que Salcillo representó lo que quiso representar, es decir, un Cristo sufriendo, como se representa perfectamente en la espalda, en el dorso de este Cristo, al que azotan con estos sarmientos, distinto de como azotaban los romanos, ¿no? Pero los romanos, por supuesto, azotaban con correas, ¿no? Un suplicio que pocos aguantaban vivos. O sea que de decadencia nada, la expresividad de esa espalda, incluso el propio costumbrismo, la propia actitud de los sayones es suficientemente representativa de que estamos también ante un gran paso para una gran procesión. Salcillo hizo, este es uno de los pocos, quizás se trata de un caso único, tuvo la oportunidad de hacer toda la procesión, es decir, de representar todas las escenas
que le fueron encargando en las fechas que estamos señalando los mayordomos de la cofradía, que entonces eran muy pocos, eran 5 o 6 mayordomos pertenecientes a importantes familias de Murcia. Hoy los mayordomos son 1000, aunque en la procesión solo desfilan aquellos más jóvenes, que pueden ser como unos 300. Este penitente lleva el máximo de cruces. Es impresionante el peso que tiene que soportar, y sobre todo hay que multiplicarlo por las horas que dura la procesión. La túnica recogida representa la vestimenta tradicional del huertano de Murcia. El huertano de Murcia, puesto que se dedica a cultivar su huerta y tiene que regar, lleva los zaragüeyes, que son unos pantalones blancos y que llegan a la altura de la rodilla. Es como si el nazareno hubiese puesto su túnica sobre la vestidura tradicional huertana y hubiese recogido esa túnica para llevarla a la misma altura de la rodilla que iría los zaragüeyes. El resto, llenar esa senada o buche o sená, como se dice en el habla de Murcia, es lo que ha ido produciendo la tradición. Es de notar cómo en algunos pasajes tan maravillosamente esculpidos por Salcillo están alentados por la imaginación popular. Muchos hechos evangélicos están descritos sucintamente, como este. Pilato, dice Marcos, queriendo contentar a la gente, dejó libre a Barrabás y después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que fuese crucificado. Simplemente se habla de azote y ya se describe al sayón con una fusta, que ahí es una fusta más bien natural. Salcillo representó esta misma escena en alguna otra ocasión. Nuestros paisanos de Jumilla tienen un magnífico Cristo de los azotes, que ellos llaman el Amarrao, que es una de las obras maestras de Francisco Salcillo, en la ciudad de Jumilla, en nuestra región. Salcillo representó, hizo muchas esculturas pasionarias, algunas son verdaderamente magistrales. Por ejemplo, la Virgen de las Angustias de la ciudad de Yecla, que es una de las 4 representaciones que hizo de esta advocación de María en la procesión de Viernes Santo. Por la noche de la cofradía del Santo Sepulcro saldrá otra Virgen de las Angustias. Pero una de las obras maestras de Salcillo, en efecto, es el Amarrao de Jumilla, que es una representación. Lo conocemos perfectamente porque nuestro programa El Día del Señor ha estado varias veces en Jumilla, donde tenemos muchos seguidores y simpatizantes, y también en Yecla y en Lorca. Esta región murciana ha sido visitada muchas veces por nuestro programa dominical en la transmisión de la Eucaristía los domingos. Salcillo hizo también pasos para Orihuela, donde hay también algunas obras maestras, para Cartagena, donde las figuras más representativas son los 4 santos de Cartagena, que son obras maestras de Salcillo. En fin, esto ha sido un excursus a partir de esta imagen del Cristo de los azotes, que es verdaderamente impresionante, como tú ves. Sobre todo el contraste. La procesión de Viernes Santo, como procesión barroca, es una procesión de contraste, y el contraste entre la figura del Cristo y de los sayones que hemos visto hace un momento representan en este paso esa ley a la que Salcillo jamás faltó. Ahí sorprende la mirada del sayón. Incluso contraste en la propia policromía, cuando se puede hacer poca policromía, porque en este caso no estamos ante túnicas ni ante estofados. No, sería el tono rojizo del sayón, diríamos que está poniendo en tensión sus músculos para azotar, y el otro está más bien con la palidez de la muerte. Todo está pretendido, es precioso. Está todo muy bien conjuntado, basándose en la ley del contraste. A mí me impresiona mucho la figura de ese sayón, porque no es precisamente un superdotado en músculos, y sin embargo todo se concentra en esa mirada que quiere tragarse literalmente al maestro. Es la sencillez de las vestiduras de este paso, que solo aquella túnica que hay arrojada
descuidadamente en el suelo, sería la única cosa llamativa. Se completa con esta multitud de actitudes, ¿no? Y de gestos, sobre todo